Dentro de un apartamento en Manhattan, la atmósfera era insoportable. Bernie Madoff había llamado a sus hijos, Mark y Andrew, y les dijo lo impensable, que el negocio de inversión era una farsa, que todo había sido una simulación, que no existían las operaciones prodigiosas, ni la maquinaria financiera que había prometido durante años. Era, en esencia, una confesión de bancarrota moral. Los hijos quedaron paralizados. Estaban escuchando el colapso total de la figura paterna, del empresario prestigioso y del nombre que durante décadas había sido sinónimo de éxito. El 11 de diciembre del 2008, los agentes llegaron para detenerlo. Ya no había margen para negociaciones, ni posibilidad de recomponer la historia con declaraciones ambiguas. El hombre que había movido miles de millones de dólares, el hombre al que inversionistas, fondos y asesores habían tratado con reverencia, era ahora un criminal. Durante años, Madoff había operado detrás de una reputación blindada por el prestigio. No necesitaba exhibirse, bastaba su nombre, bastaba la idea de que era el hombre serio de Wall Street, el que no prometía milagros, sino consistencia. Esa imagen se desplomó en horas. Bernie fue el autor del mayor esquema Ponzi de la historia, revelado en diciembre del 2008, con magnitud estimada de alrededor de 65,000 millones de dólares en pérdidas y miles de víctimas en todo el mundo. Su historia comienza en 1938, en Queens, Nueva York. Desde muy joven empezó su carrera financiera, con unos $5,000 y con la ayuda de su suegro. En su despacho de contadores fundó Bernard L. Madoff Investment Securities en 1960, inicialmente como firma de corretaje, que se especializaba en ser creador de mercado, es decir, una entidad que provee liquidez comprando y vendiendo continuamente acciones para facilitar las transacciones. La firma tenía dos caras: la legítima, que operaba dentro de la ley, con ingresos reales por comisiones, y la fraudulenta, donde se cometía la estafa con clientes como fondos, bancos, oficinas y personas de alto perfil. El esquema Ponzi consistía en que los rendimientos que se pagaban a los inversionistas provenían del dinero de nuevos inversores, ya que no generaba ganancias reales suficientes de sus inversiones. Así da la apariencia de una operación exitosa, y se sostiene mientras entre más dinero del que sale. Su estafa operó durante décadas y colapsó definitivamente en la crisis financiera del 2008. Bernie convencía a sus inversionistas diciéndoles que aplicaba una estrategia llamada Split Strike Conversion, una forma compleja de inversión con opciones y acciones que en teoría podía ofrecer cierta estabilidad y protección cuando los mercados estuvieran a la baja. Sin embargo, en la práctica no ejecutaba la estrategia. Las operaciones reportadas eran en su mayoría ficticias y los estados de cuenta se fabricaban internamente. Durante años mantuvo un aura de éxito y sabiduría, ya que sus rendimientos eran muy estables, de un 10 a un 12% anual, sin grandes caídas, lo cual lo hacía muy atractivo para muchos inversores, pero también debería haber sido la señal de alerta, ya que la realidad del mercado es mucho más volátil. Otras claves que ayudaron a Madoff fue su aparente exclusividad, ya que no aceptaba a cualquiera. Se presentaba como un gestor difícil de acceder, lo que aumentaba el deseo de invertir con él, y el uso de fondos que captaban dinero de múltiples inversionistas y canalizaban grandes montos a Madoff, alejando al inversionista final del gestor. Madoff cultivó una imagen muy controlada: oficina sobria, trato cordial, nada ostentoso en público. No prometía hacerte rico rápido, sino rendimientos estables y conservadores, lo que resultaba mucho más creíble para inversores institucionales y grandes patrimonios. Además, generaba un efecto de prueba social con sus clientes de alto perfil, en donde si ellos confiaban, entonces debería ser seguro. Su figura se volvió especialmente influyente, porque no era un desconocido marginal. Llegó a ser presidente del Nasdaq y tenía una reputación de veterano experto en mercado y liquidez bursátil. Precisamente esa respetabilidad institucional fue una de las claves de su credibilidad. El ascenso de Madoff no se explica por una sola maniobra, sino por una combinación de prestigio, redes de confianza, exclusividad y una imagen de consistencia casi perfecta. Su negocio atrajo inversionistas que querían acceso privilegiado. a rendimientos estables,
algo que en finanzas suele ser una señal de alerta, cuando las ganancias parecen demasiado regulares para el comportamiento real del mercado. Pero ¿cómo logró pasar desapercibido para las autoridades? La Comisión de Bolsa de Valores, o SEC, por sus siglas en inglés, investigó a Madoff varias veces debido a los rendimientos, pero no detectó el fraude. El problema era que solo se centraban en la parte del corretaje, que era la cara limpia del negocio, y no en la gestión de inversiones. Les faltaban específicamente analistas en derivados y estrategias complejas en algunos equipos de inspección, y el ignorar las advertencias externas de analistas como Harry Markopolos, quien al estudiar los resultados de Madoff, por encargo de la firma en la que trabajaba ya que querían crear un producto que pudiera competir con él, se daría cuenta de que los rendimientos que Bernie reportaba eran demasiado consistentes para ser reales. A partir del 2000, enviaría informes detallados a la SEC explicando que los rendimientos que obtenía Madoff eran matemáticamente imposibles con la estrategia que decía seguir, pero sus advertencias fueron ignoradas durante años, además de un exceso de confianza en figuras respetadas como él. La combinación de respeto institucional, resultados atractivos y el que la industria no quisiera admitir que nadie podía replicar los resultados de Madoff alimentó la burbuja. Mientras bancos históricos se derrumbaban y millones de personas perdían sus ahorros, el hombre que durante décadas había prometido rendimientos constantes y seguros descubrió que ya no podía sostener la mentira. Muchos empezaron a retirar el dinero de todos lados, incluyendo los fondos vinculados a Madoff. Comenzaron a acumularse solicitudes de retiro hasta llegar a los 7,000 millones de dólares, que Madoff no podía cubrir porque no tenía ese dinero realmente. Intentó mantener la calma. Seguía enviando estados de cuenta falsos, mostrando ganancias que en realidad nunca habían existido, pero ya nada funcionaba. El agujero financiero era imposible de ocultar. Los nuevos inversionistas dejaron de llegar y los antiguos seguían exigiendo su dinero. El final estaba cerca. Después de confesar ante su familia, el FBI lo arrestaría. Se declararía culpable de múltiples cargos por fraude, lavado de dinero y declaraciones falsas, alcanzando una condena de 150 años de prisión. La lista de víctimas fue amplia, incluyendo desde grandes instituciones como HSBC o Royal Bank, hasta pequeños ahorradores. El tribunal logró recuperar más de 13,000 millones de dólares, algo significativo, pero insuficiente frente a la magnitud del fraude que cometió. Bernie Madoff no solo destruyó el patrimonio de miles de personas, sino a su familia también. Su hijo mayor, Mark, terminaría quitándose la vida en 2010, y su otro hijo, Andrew, moriría de cáncer en 2014, ambos alegando que desconocían el fraude. Su esposa Ruth se distanció, y gran parte de su fortuna personal fue confiscada. En abril de 2021 moriría en prisión a los 82 años, cumpliendo su condena.